dice la Escritura. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Interesante, ¿no? Y miren que esas palabras no son otra cosa que una alabanza o un elogio de Dios. ¿Para quién? Para Abraham. ¿Está hablando bien de quién? Dios hablando bien de Abraham. Y estamos a puertas de ver en ese texto cómo Dios va a venir sobre Sodoma y Gomorra en juicio a causa de la maldad. Él se había reservado el divulgar este juicio sobre esta tierra, pero dice en relación de Abraham: ¿cómo voy a cubrirle a él, a este hombre que va a ser una nación grande, y siendo en él serán benditas todas las naciones de la tierra? Pero dice: ¿por qué razón? ¿Por qué razón no encubrirá esta verdad en relación a su juicio sobre Sodoma y Gomorra? Dice en el 19: porque yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Entonces vemos aquí cómo Dios no solamente, o la Biblia en sí, no solamente trata o hace referencia a cómo Dios trata a Abraham como amigo. La Biblia dice que Abraham fue amigo de Dios. Se refiere a él así, pero no solo eso, no solo se refiere a Abraham de esa manera, sino que muestra esa relación de amistad. ¿Cómo voy a encubrirle a mi amigo lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra? Pero muestra también la razón por la cual dice: porque yo sé que él mandará. Él es un hombre fiel. Recién había hecho la promesa del nacimiento de Isaac. Todavía no había nacido Isaac, pero él, Dios, sabiendo o conociendo de antemano todas las cosas, sabía que Abraham sería un hombre fiel para enseñarle a Isaac, su hijo, y por ende a sus generaciones futuras, el camino de Jehová, haciendo con esto justicia y ¿qué? Y juicio. Entonces, querido hermano, el culto familiar no es una moda nueva, ni una moda antigua. Es una práctica bíblica desde siempre, establecida por Dios para perpetuar su nombre en medio de su pueblo, el conocimiento de su gloria, de su majestad, de su naturaleza, de su esencia, de su carácter, en un pueblo que le necesita, un pueblo apartado para él. Entonces, en ese punto tal vez usted se esté preguntando: ¿qué es el culto familiar? ¿Qué es en sí? Ya hemos hablado de estadísticas, hemos dicho la importancia de esto, pero en términos prácticos, ¿qué es un culto familiar? El culto familiar es un tiempo de devoción dedicado para que la familia, los miembros de la familia, se encuentren en torno a la oración, a la instrucción bíblica y a la adoración de Dios. Y cabe a este punto decir que es responsabilidad de los padres en el hogar guiar a sus familias en este tiempo. Es responsabilidad de los padres hacer que sus hijos y sus generaciones, por el impacto de lo que les enseñan a sus hijos, enseñen también el temor de Jehová. Encontramos en Josué 24 un texto ampliamente conocido por nosotros. Josué 24. Josué también
estaba a punto de irse, de despedirse, y reúne al pueblo, a los ancianos de Israel, a las familias de Israel. Y en el versículo 14 de este texto dice así, Josué 24: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién serváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis. Pero ahí sí, la expresión que conocemos todos, digamos a la voz de 3, 1, 2 y 3, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiero confesar que yo entraba en conflicto con este texto, no por la verdad teológica, sino por la parte gramatical, ¿no? Que se nos enseñó, por lo menos a mí, que el burro no iba por delante, ¿no? Era mi familia y yo, ¿no? Y decía, no, pero aquí se equivocó Josué. Pero en el español no es un error colocar adelante la persona. Por educación, según, ¿cómo se llamaba ese texto que nos enseñaron de niños? La Urbanidad de Carreño. Siempre debe colocarse a los terceros adelante. Pero la gramática no va en contra de la forma como Josué estructuró su frase. Yo y mi casa serviremos a Jehová, enfatizando que su responsabilidad. Primero yo, ¿cierto? Y encontramos precisamente en este texto 3 elementos que nosotros debemos considerar. Primero, que la adoración en la familia no es opcional, no es opcional. Él advierte acerca de cuál es la realidad en relación a la adoración del pueblo. Ustedes adoraron al otro lado del Jordán, adoraron otros dioses, y cuando vinieron acá los de Canaán también tenían dioses, pero ¿cuál es su actitud? ¿A quiénes servirán ustedes? Porque yo en mi casa serviremos a Jehová. Y sigue diciendo, y sigue enseñando, sigue disertando al pueblo, diciendo las consecuencias que traerá esa actitud, o mejor, esta decisión en el pueblo. Si el pueblo se va tras de sus dioses o dioses a los cuales sirvieron los padres, entonces habrán consecuencias para la vida del pueblo. Entonces, lo primero que vemos ahí es que la adoración en familia no es opcional, pero también nos muestra el texto que los padres deben ser el ejemplo. Los padres van adelante, los padres son quienes dirigen, y a quienes está hablando precisamente Josué es a los padres de las familias. De manera directa le habla a los príncipes de Israel y les está diciendo: en mi casa, yo y mi familia serviremos a Jehová. Pero otra cosa que debemos tener en cuenta en ese texto es que la palabra servir ahí también es aplicada o traducida para los elementos que rodeaban el culto de adoración a Dios. Aquí no simplemente se está hablando de servir en la iglesia o en un ministerio o ejecutar alguna labor, alguna función dentro de la iglesia, dentro del ministerio. Ahí la palabra servir también se traduce adorar, exaltar a Dios de la gloria. Por eso nosotros tenemos claridad, o la Biblia nos da claridad en relación a la importancia del culto familiar. Entonces, ahora sí, queridos hermanos, vamos a ver, y ahí en sus materiales, los que se les entregó
Creo que todos deben tener, ¿sí? Bueno, ahí va a encontrar en el folleto que hay 3 elementos fundamentales dentro de la adoración familiar o dentro del culto familiar. Algunos le llaman también el altar familiar. Entonces, querido hermano, 3 elementos esenciales dentro del culto familiar. El primero es, ¿cuál es? La oración diaria. Y ojo a esto, la oración es diaria. Es decir, el culto familiar es diario. Todos los días, sin falta. El padre se reúne con sus hijos, su esposa y todos los de su casa. ¿Para qué? Para orar al Señor. Mire, la oración es un lazo que une a la familia, pero la une no en torno al Padre, sino en torno a quién, al Creador, al Dios a quien se clama. Es un momento específico para adorar a Dios, para confesar nuestros pecados, para expresar nuestra gratitud a Dios y evidentemente para presentar nuestras peticiones delante de Él. Así que en ese tiempo usted debe preguntarle a los miembros de su familia por esas necesidades específicas por las cuales quieren que se oren. Muy seguramente van a ser las mismas día tras día, pero hay que seguir orando, hermano, seguir orando, porque a la medida que nosotros oramos al Señor, nuestro corazón es moldeado. Y además, algo que pudiéramos decir acerca de la oración, el impacto que tiene la oración diaria en nuestros hijos es precisamente la instrucción, es instruirlos, porque a través de la oración, sin leer siquiera un texto de la palabra de Dios, que es necesario leer, y de hecho es un elemento, otro elemento esencial dentro del culto, pero aún sin haber leído, usted ya está instruyendo a su hijo. ¿Qué le está enseñando? Primero, disciplina. Le está enseñando una disciplina. Le está enseñando que es necesario que todos los días busque en oración a Dios, se presente delante de Dios para agradecer. Yo me siento agradado cada vez que cuando a veces nos sentamos a comer y a veces uno llega con hambre y empieza a echarle, y el niño es el primero que me dice: papá, no ora. No ora. Entonces es necesario enseñarle a nuestros hijos a orar, porque le estamos enseñando también confianza. Cuando oramos, estamos expresando nuestra confianza a Dios, nuestra dependencia de Dios. Le estamos enseñando a nuestros hijos que hay dificultades y circunstancias que se escapan de nuestra capacidad y que en esos momentos la única opción es ¿qué? Orar. Debemos orar en cualquier circunstancia, ¿no? No solo las difíciles, no solo las que se nos pasan, las que se nos salen de las manos. Cualquier circunstancia, hasta para cambiar un bombillo deberíamos orar, no sabemos. Pero aún en las más difíciles, ¿cuánto más? Dice el hermano ahí. Bueno, pero también le enseñamos a nuestros hijos reverencia. Le enseñamos reverencia. Le enseñamos a reconocer quién es el que manda. Porque nuestras oraciones, aún incluso aquellos que creen que tienen el control de sus vidas, cuando oramos, reconocemos que hay un soberano. Hay gente que piensa incluso que la salvación depende de él, pero yo los escucho orar y le dicen: Señor, trae a mi hermano, trae a mi hijo, permítele que crean, que te reciban, que crean en el Señor, ¿cierto? Y ahí esa oración está reconociendo que es Dios el que tiene la capacidad de atraer el corazón de los hombres. Entonces enseñamos a nuestros hijos reverencia a un Dios que tiene el control de todas las cosas. Entonces la oración no solamente es un tiempo
es un tiempo para expresar nuestra gratitud, nuestra necesidad, sino un tiempo también de instrucción. Pero también otro elemento dentro del culto familiar es la instrucción diaria, que se hace a través de la lectura de la palabra de Dios. Y miren lo que dice Deuteronomios 6, del 4 al 9, hermanos. Vamos a leer Deuteronomio 6, un texto bastante conocido. Los judíos le llaman el Shema, porque es la primera palabra que menciona esa oración. Shema es oír, y precisamente es lo que dice, o así es como comienza ese texto. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, queridos hermanos, si podemos ver ahí el texto y desglosarlo un poco, detenernos un poco sobre el texto para entenderlo más, vamos a entender, o vamos a ver, que la responsabilidad primaria de la instrucción de los hijos no está en los pastores, no está en los líderes de la iglesia, no está en los ancianos, ni siquiera en los maestros de escuela dominical. No quiero demeritar la función de cada uno de ellos. Estoy hablando que la responsabilidad primaria en la instrucción de nuestros hijos está precisamente en nosotros como padres. Y es lo que está diciendo el texto aquí. Está diciendo que estas palabras que yo te mando, y la palabra de mandar, el verbo que utiliza ahí el Señor, es precisamente encargar, ordenar, enviar y dar. Él nos dio, Él da. Dios el Padre da al Padre humano las leyes, las normas, el conocimiento de su persona, de su carácter, de su voluntad. ¿Para qué? Para que las dé. Por lo cual, lo que tiene primeramente que procurar el Padre es recibirlas, o sea, prepararse. Y no estoy hablando aquí de ser un teólogo, ¿no? Sino de leer su Biblia, de entender la Biblia, de tener un tiempo personal de estudio de la palabra de Dios. Porque Él está recibiendo, Él es quien recibe de Dios el conocimiento, para luego entonces, ¿qué? Dice aquí mismo, guardarlas en su corazón. Dice en el versículo 6, estarán sobre tu corazón. Memorizarlas, entenderlas, meditarlas. Para luego, dice ahí en el 7, y repetirlas. ¿A quiénes? ¿A quiénes las repite? Las repite a sus hijos, es decir, las enseña a sus hijos. Y la metodología para enseñarle es repetición, repetición, repetición. Algunas veces decimos, pero yo ya le dije eso, yo ya le enseñé eso. No, el sistema es repetición. Hermano Esteban la otra vez me decía, utiliza mucho un ejemplo, ¿no? ¿Cómo se le enseña a un hijo a que cierre bien la nevera? Los niños regularmente agarran la nevera y la tiran, ¿no? Entonces se le trae y le dice, mire hijo, aquí hay un imán, ¿cierto?
Entonces no necesitas golpearla para que se pegue, porque simplemente o solamente colocarla allí, ella se va a adherir. Y repetirlo, ¿cierto? Para que entiendan, para que sepan. ¿Cuánto más las escrituras? Debemos repetirlas una y otra vez a nuestros hijos, enfatizando la obra redentora de Cristo. La Biblia está llena de historias, pero nosotros debemos tratar de discernir el valor o el significado de esos textos para explicarlos a nuestros hijos. Anoche hablábamos leíamos con mi hijo acerca de Abraham cuando rescata a Lot. Y hablamos acerca de la necesidad de un libertador. Y así como Lot estaba siendo esclavizado por unos reyes, Kedorlaomer y una serie de nombres que parecen ¿cómo se llama? Un trabalenguas. Así nosotros estamos presos del pecado sin Cristo. Y por ende necesitamos un libertador. En ese caso ya no es Abraham. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Entonces las repetiremos a nuestros hijos. Pero sigue diciendo, las repetirás y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La instrucción además se incluye en la cotidianidad. En cada circunstancia afirmamos la enseñanza bíblica, no solo en el tiempo de oración, de culto familiar, sino en cada circunstancia. ¿Qué dice? Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino, cuando ingreses a la casa, en cualquier circunstancia. Debemos poner en conocimiento a nuestros hijos. Pero entonces, muy seguramente habrá una pregunta aquí. Ya le dijimos que la responsabilidad es de los padres, pero específicamente del varón, del padre varón, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando el papá no es creyente? No hay instrucción, ¿cierto? O utilizamos el modelo que utilizó Loaida y ¿quién? Y Eunice. ¿Saben quiénes son esas señoras? La abuelita y la mamá de Timoteo. Esas dos señoras tuvieron que cargarse, eran creyentes, pero el yerno y el esposo, es decir, el padre de Timoteo, era un griego que no era creyente. Y esas dos señoras se las repetían las escrituras a su nieto, a su hijo permanentemente. Y Pablo le dice, sabiendo de quiénes has aprendido, de dos tremendas creyentes, que dice a Timoteo. No lo dice así, pero para hacer. Desde la niñez, Timoteo recibió la instrucción de su abuelita y de su mamá. Por lo tanto, en ausencia temporal o permanente de un padre creyente, la madre asume la responsabilidad. Y otra responsabilidad que creo yo que debe tener la esposa en un hogar cristiano, donde el esposo a lo mejor, siendo creyente, no se anima tanto, es alentarlo, no es criticarlo, no. Ayúdelo, aliéntelo, recuérdele, motívelo, aliéntelo, ore por él, ayúdele. A lo mejor él no tiene el mismo desarrollo que tiene usted, espiritual. Pero muy seguramente, hermana, con esa actitud, él va a asumir su responsabilidad. A los padres, obviamente, la exhortación,
hermanos, asumamos la responsabilidad que nos corresponde. No necesitamos ser teólogos, vuelvo a digo, para hacerlo. Simplemente leer los textos de las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, además de la instrucción, además de la oración, también otro elemento esencial es la adoración diaria. Y el Señor debe ser adorado diariamente con el canto, con nuestros signos, de tal forma que Dios sea glorificado en el seno de nuestras familias, pero además sean edificadas también por él. Mire, con la oración es instruido, con la lectura y la exposición de la palabra es instruido, pero también cuando se canta se está instruyendo a los hijos y a la esposa. ¿Por qué? Porque precisamente es el método de Dios. A mí me llama la atención un texto en Deuteronomio 31, versículos del 16 al 19, no vamos a leerlo, pero Moisés está a punto de entregar la posta, por así decirlo, a Josué. Ya Dios le ha dicho a Josué: esfuérzate y sé valiente, ten ánimo, Moisés, Josué, porque vas a introducir esta tierra, a la tierra que prometí a tus padres, que fluiría leche y miel. Y tú, Moisés, hoy vas a morir. Pero yo sé que tras tu muerte, este pueblo se irá tras sus dioses. Pero vas a escribir un cántico, le dice a Moisés. Vas a escribir un cántico, porque este cántico, dice, me será de testimonio. Y esa palabra testimonio significa además, me será de testigo. Y esa palabra también significa testimonio, pero también significa grabar o grabador. Será un grabador para el pueblo. Servirá para que se grabe en su mente, y cuando ellos se vayan tras sus dioses y pregunten por qué está sucediendo esto, por qué Dios se fue en contra de ellos, por qué los abandonó, entonces el cántico será que un grabador, un recordatorio de la razón por la cual están pasando por ello. Entonces cantar también es una forma de enseñar y de instruir. Adorar a Dios, Él es ser exaltado por siempre y para siempre, como dice el texto que hace referencia aquí, el Salmo 118, versículo 15: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos, la diestra de Jehová se proeza. Qué hermoso poder cantarle al Señor y reconocerle toda la grandeza, todas las cosas que hacen de nosotros, lo grandioso que es Él, pero además como un plus enseñar a nuestros hijos. Mire, hermano, no por nada los salmos, el libro de los salmos, están repletos de los atributos de Dios, donde se contienen más la enseñanza de los atributos de Dios está en los salmos. Salmo 139, que nos dice: un Dios omnisciente, un Dios omnipresente, donde hay presencia, ¿cierto? Y los salmos era el linario, o es el linario de la Biblia. No está la palabra en Dios cuando tú ya la sabes. Omnisciencia. El Salmo 19 nos enseña la importancia de la fe, de la palabra de Dios. Entonces, querido hermano, estamos hablando de la adoración como una necesidad dentro de la exhortación, dentro del culto diario, culto familiar. Incluso en la iglesia, en el tiempo de la iglesia también se utilizaron los himnos como parte de la instrucción de la iglesia. Mire, el Filipenses 2 era un himno, o es un himno que cantaba la iglesia en el primer siglo. Como pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios,
no estimó ser igual a Dios. Eso era un cántico. Pero también creo que es 1 Timoteo, capítulo 3, también nos habla la Biblia de un cántico o de un texto que era un cántico en la época de la iglesia del primer siglo. E indiscutible grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Eso lo cantaba la iglesia. Y nosotros lo leemos como un texto con una profundidad doctrinal importante para nosotros. Por eso es necesario incluso que nosotros podamos filtrar lo que cantamos. Hermanos, filtremos lo que cantamos. Filtremos lo que cantamos. Cantar a Dios no es simplemente agarrar un himnario y cantar lo que aparece ahí. Hay que filtrarlo a través de la Escritura para saber si lo que cantamos glorifica a Dios y edifica a la comunidad. Hermano, ya para concluir, cuando el corazón del hombre está correctamente dispuesto, no se requiere habilidades extraordinarias para llevar a cabo el culto familiar de una manera decente, de una manera edificante. O sea, no necesitamos ser muy habilidosos o con habilidades excepcionales, con un conocimiento superior de la Biblia para hacer o para llevar a cabo el culto familiar. Simplemente estar dispuesto y leer la palabra. La implementación del culto familiar contribuye a promover la armonía en el hogar durante los tiempos de aflicción, prueba y enfermedad. Promueve también la unión, porque si usted está peleado con alguno de esos miembros, regularmente con la esposa, ¿qué tiene que hacer? Pónganse en paz. Pónganse en paz. Es tiempo para armonizar. Señor y buen Dios, te damos gracias, Padre de la gloria. Te exaltamos a ti, mi Señor, porque nos has redimido, nos has salvado, nos has dado lo más precioso de ti, que es a tu Hijo amado Jesucristo, su sangre preciosa derramada para pagar nuestros pecados, los más inmundos, los más oscuros, Señor, fueron plenamente borrados. Y tenemos vida nueva. Y parte de esa vida nueva contiene prácticas nuevas de vida. No son prácticas religiosas, sino estilo de vida que trae para nosotros, para la iglesia de Dios, beneficios. Y qué bueno, Dios, en tu palabra has dejado esta instrucción. Y yo quiero orar, Señor, por cada padre, por cada madre, por cada niño, por cada adolescente que integra una familia, Señor, para que implementando, Señor, esta práctica, o mejor aún, obedeciendo un mandato tuyo, podamos tener familias fuertes. Porque cuando la familia es fuerte, la iglesia es fuerte. Ayúdanos en nuestra fragilidad y en nuestra debilidad. Le damos a ti las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.